Bueno, señores, bienvenidos a la sesión de hoy. Retomamos las sesiones después de la semana pasada que no tuvimos. Hoy nos acompaña el doctor José Jesús Pérez Correa, quien amablemente, solicitó, y pues aquí somos incluyentes, todos los que quieran son bienvenidos. El día de hoy el doctor nos va a dar el tema sobre falla mecánica en prótesis de rodilla. Un tema no de solamente de la especialidad, sino de su especialidad, de superespecialidad, como se comenta ahora. El doctor es egresado de aquí, de este complejo hospitalario. El doctor fue jefe de servicio de lo que antes era rodilla durante algunos años, ¿verdad? Rodilla, nervios articulares, nada más 14 años. 14 años. Posteriormente de quirófano y actualmente está como jefe del servicio de la consulta externa. Entonces, doctor, por favor, muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. El hecho de que ustedes empezaran a programar prótesis de rodilla fue para mí motivo de mucha alegría. La verdad de las cosas es que toda mi vida la rodilla ha sido mi pasión. He participado en muchos foros con trabajos de rodilla, con trabajos sobre complicaciones en prótesis de rodilla, complicaciones médicas como la trombosis venosa y las infecciones en las prótesis de rodilla, de cadera, etc. Y una de las cuestiones importantes en el proyecto de colocar una prótesis no es como muchos de nuestros residentes piensan, no es que estén mal en su pensamiento, solo que es un modelo de pensamiento incompleto. Una prótesis de rodilla es un implemento mecánico que va a sustituir la función de la articulación. Y por esto mismo tiene que parecerse lo más posible a lo que estamos sustituyendo. Y aunque Bombelli dice que el hombre jamás podrá hacer prótesis tan perfectas como las articulaciones en las que nos dotó Dios, y es la cita textual, sí tenemos que tratar de que mejore el proceso de salud de nuestro paciente. Hay muchos que hablan de calidad de vida. Calidad de vida es un concepto demasiado amplio y fue inventado por el presidente Roosevelt en 1964. Calidad de vida tiene muchos ítems y la salud es solamente una parte de ellos, y habla sobre el dinero que gana como trabajador, el área donde vive, sus preferencias de vida, los gastos que realiza, la cantidad de dinero que destina para su alimentación, para diversión, el área en donde el paciente vive, el área si cuenta con servicios, carreteras, caminos, supermercados, agua, luz, etc. Y en la salud ocupa solamente una pequeña parte. Y entiéndase lo siguiente: una gripe es un trastorno de salud y el paciente puede sentirse muy mal y tener deteriorada su calidad de vida, como nosotros lo entendemos muchas veces, durante los 5 días que puede durar el cuadro gripal. Y al salir ya está curado de su gripe, pero no ha cambiado su calidad de vida. Sigue ganando lo mismo, sigue viviendo en el mismo lugar, sigue teniendo los mismos ingresos, etc. Entonces, la prótesis de rodilla lo que hace es ayudar a los pacientes a recuperar un estado de salud, no a mejorar su calidad de vida. O, en otras palabras, podrá mejorar su calidad de vida con relación al estado de salud, pero nada más que eso. ¿De acuerdo? El Hospital de Ortopedia fue uno de los primeros hospitales que empezó a poner prótesis ya en la etapa moderna del proyecto. Las prótesis ferocéntricas, las prótesis geométricas se llegaron a poner en los dos hospitales, y curiosamente también el jefe en ese momento de rodilla, cuando yo llegué aquí estaba de jefe de la consulta externa. La prótesis moderna implica un concepto diferente. Es una prótesis donde ya se creó un instrumental especializado para llevar a cabo cortes estándar y poder entender que la mecánica y la geometría de la colocación deberían ser de alguna manera predecibles. Podría ponerse el sistema en un módulo de producción en serie y en un quirófano hacer el corte de fémur, en el siguiente los de tibia, en el siguiente la medición, la placa,
cementar y cerrar, porque la técnica quirúrgica se convierte en un modelo estándar. Entonces, si este es un modelo estándar, y si nosotros le enseñamos a los residentes, ¿por qué en todo el mundo el índice de complicaciones es tan elevado? Nosotros le llamamos falla mecánica a todo aquello que no podemos controlar o que no queremos decir. Ejemplo, si el paciente se infecta, falló la prótesis. Si el paciente cursa con una trombosis venosa, falló la prótesis. El paciente está rígido, no la mueve. La verdad de las cosas es que le llamamos falla mecánica casi a cualquier cosa, y la verdad de la situación es que una falla mecánica corresponde estrictamente a un proceso en el cual algo en el proceso de selección, planeación, ejecución o seguimiento no lo realizamos de una manera acuiciosa. Tenemos entonces, todos los problemas en medicina tienen que tener una dimensión. Esta pirámide poblacional es una pirámide que está perdiéndose. A partir de los años, de que terminaron los años 90 y empezamos el nuevo siglo, la población ha cambiado de una manera muy importante. Cada día tenemos un incremento en la cantidad de pacientes que son mayores de 50 años y que de alguna manera pueden llegar a ser tributarios y colocarles una prótesis. El ideal en las guías de práctica clínica internacionales y las nacionales dice que hay que poner las prótesis mayores de 55 años o en casos excepcionales para pacientes reumáticos o pacientes menores de esas edades, siempre y cuando tengan destrucción de la articulación. Pero, si bien es cierto que nosotros podemos ver que el país ya tiene 112 millones de habitantes y que tenemos una gran cantidad de pacientes mayores de 50 años, ¿quién de ustedes sabe cuántos pacientes tienen acceso o podrían solicitar atención en este hospital? Toda la población. Recuerden que atendemos Distrito Federal, Norte. Atendemos Estado de México, Oriente. Atendemos Chiapas y atendemos Hidalgo. Todo esto es una población aproximada de cerca de 6 millones de habitantes. Y pacientes mayores de 50 años son cerca de 400,000. Vamos a calcular, dado que estamos hablando de rodilla, en los términos que las publicaciones internacionales hablan. Se dice que se están poniendo alrededor de 35 a 40 prótesis de rodilla por cada 100,000 habitantes. Es decir, que en el momento actual estaríamos hablando de que tendríamos que poner alrededor de 16,000 prótesis. O que somos el tercer nivel de atención, lo cual correspondería a atender al 5% de la población que tenemos como derecho ambiente, lo cual arroja una cifra más o menos. Es decir, para poder alcanzar al ritmo que se opera en el hospital y que también orgullosamente me siento como creador del proyecto, poner 1,000 prótesis al año equivaldría a tener, si no tuviéramos incrementos, a 17 años para poder alcanzar todas las prótesis que tenemos de la población. Sin embargo, tenemos un pequeño problema. La población de adultos mayores crece a un ritmo aproximado de 4 pacientes, 4%, es decir, 4 por cada 100. Esto es un incremento que cada día es más grande que los recursos que tenemos. Y ustedes ahora podrán entender cuál es la razón por la cual tenemos diferimiento, tenemos saturación de las consultas y tenemos la problemática que ustedes por demás conocen. Por supuesto que hay modelos latinoamericanos, modelos europeos y modelos norteamericanos. El modelo norteamericano dice que se ponen aproximadamente 64 prótesis por cada 100,000 habitantes. Este no es un problema muy grave para ellos. Sin embargo, la verdad de las cosas es que están muy preocupados por los costos de atención, porque para el año 2020 o máximo el año 2025 estarán poniendo 240 prótesis por cada 100,000 habitantes.
alguien que se quiere echar el numerito, ellos tienen 300 millones de habitantes. Entonces, el problema va increciendo. Y realmente el mayor de los problemas es que quien necesita la prótesis no es solamente la población que tiene el dinero para pagar la atención primaria, sino que también la mayor parte de los problemas están concentrados en las instituciones, y en los Estados Unidos los pacientes llegan y se programan para hacerle cirugía 8 meses después. En España, 1 año. Y en Francia, hasta más de 2 años. Entonces, podemos entender que estamos ante un problema muy complejo de recursos, un problema de epidemiología, un problema de cambio poblacional. Y nosotros estamos viendo otra cosa que nos alarma. Cada día es más frecuente que los pacientes acudan a los consultorios en los que tenemos un poco más de experiencia que los demás, pero ya con complicaciones. Nosotros podemos ver que en los Estados Unidos para el año 2020, con estas cifras muy conservadoras, cada año se van a poner 1.800.000 prótesis de rodilla y 1.100.000 prótesis de cadera. ¿Y qué va a significar esto? Que muy probablemente de cada 100.000 habitantes, de cada 100.000 prótesis que se coloquen, 276 pacientes se van a infectar. Este es un problema muy grave. El costo de una inyección protésica es muy elevado. Primero, porque es devastador para el paciente. Normalmente, el médico es muy reticente, todos los ortopedistas lo somos, a aceptar que tenemos un problema, a aceptar que tenemos una complicación. Y empezamos esto que pareciera un juego terapéutico. Pues le pongo antibióticos. Ay, mira, va bien, ya se quitó lo rojo. Ya no está exudando. Ah, qué padre, señora, va a esta rehabilitación. Luego de rehabilitación regresa otra vez rojo, otra vez con ebullición articular, ahora con fiebre, ya pasaron 6 semanas. Bueno, otra vez le vuelvo a dar antibióticos, se vuelve a apagar el cuadro y puede ser que dure unos meses así. Pero el problema no lo hemos solucionado. Y la siguiente vez que vemos al paciente, ya la prótesis está floja. Por ahí alguien dijo que para quitar una prótesis tenía que estar floja. No sé de dónde sacaron el dato, no es algo que realmente esté descrito como tal, es algo de tratar de entender la literatura como aquello del Maquet 2, y ahora por ahí también alguna literatura que dice Maquet 3, porque el primer Maquet escrito fue el adelantamiento rotuliano. La verdad de las cosas es que el paciente que va a retener su prótesis va a tener que estar dentro de las primeras 6 semanas de haber colocado la prótesis. Después de ese tiempo, es inútil que hagamos sinodectomías, que le pongamos antibióticos parenterales, que le pongamos... Vamos a tener que retirar la prótesis. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, y es de este concepto general hacia el concepto particular que vamos a ir avanzando con esta planta. Nosotros hemos puesto en el hospital, esto, y ahí lo pongo como una foto histórica, el doctor Moreno Delgado, cuando se pusieron las primeras 1000 prótesis, nos llevó a todo el servicio y nos hizo una comida, y fue muy importante. Cuando yo por primera vez presenté esta plática, llevábamos 7000 prótesis. En este momento, yo cuando entregué el servicio, estábamos haciendo 1000 prótesis por año y habíamos rebasado ya las 10.000 prótesis. Si el numeral sigue igual, porque no han aumentado los recursos, en este momento y este año alcanzaremos cerca de las 13.000 prótesis colocadas. Como verán, es una cantidad muy fuerte, y deberíamos tener ya un ejército de recambios, porque todo esto empezó en 1994, en que el doctor Moreno Delgado empezó a poner prótesis, y se ponían aproximadamente 35 a 40 prótesis por año. Pero ¿qué es lo que sucede con los recambios que estamos haciendo, y por qué esta plática? Pues porque, a diferencia de lo que esperábamos, solamente el 22% de los recambios que se hacen en el hospital corresponden a problemas derivados del término de la vida útil de la prótesis. El 88% de los recambios que se hacen son por complicaciones, fracturas, infecciones,
aflojamientos y, como en este caso, fallas del aparato extensor. Doctor, ¿qué le aprecias a la radiografía? ¿Qué te llama la atención? No se le ve la rótula. La rótula, aquí está el plástico y aquí está la rótula. Es decir, la rótula no se cortó lo suficiente y se desprendió y quedó solamente la capa de cemento contenida en el aparato extensor. Sigamos. Ustedes verán que ha habido muchos cambios y el peor año que hemos tenido fue el año 2009, en que no se nos surtieron prótesis de recambio. Pero vean cómo ha ido el incremento, la cantidad de prótesis de recambio que nosotros hemos ido haciendo. Y la falla mecánica, pues estrictamente tenemos que decir que la prótesis fracasó, que se aflojó tempranamente o cuando le tocaba. Pero al final del día ya no funciona. Y le llamamos, como les había dicho, intolerancia al material, enfermedad del cemento, falla protésica, metalosis. Yo creo que aquí hay cirujanos que tienen buen tiempo ejerciendo. ¿Cuántas prótesis rotas han visto o fracturadas de un máster? Por ejemplo, el doctor Delgado, que tienes un buen ejercicio también. Pues pocas en realidad. A pesar de todo el tiempo que tengo y la cantidad de pacientes que he operado y que he supervisado, yo solamente he visto 4 prótesis rotas. Y de esas, 2 han sido del plástico. Por tanto, la falla de la prótesis, la falla que realmente sería mecánica, es muy poco frecuente. ¿Y por qué es importante que nosotros consideremos la falla mecánica y que tengamos que proteger a nuestro paciente de que esto suceda? Pues porque toda cirugía de revisión es un auténtico reto. Sea, doctor Solano, una cirugía de columna de revisión, un reto impresionante. Sea, con el doctor Delgado, una cirugía de hallux valgus de revisión, ya no es igual que la cirugía primaria. Doctor Toledo, no sé usted qué opina de una cirugía de revisión de rodilla, etcétera. Es extraordinariamente complicado llevar a cabo el procedimiento porque ya no vamos a trabajar con la anatomía del paciente, sino con lo que queda de la anatomía del paciente, y lo vamos a ver más adelante. Es una cirugía que tiene una enorme dificultad técnica porque hay que ir construyendo los pasos y en muchas de las ocasiones hay que trabajar artesanalmente. Los resultados no son predecibles. En la cirugía de prótesis de rodilla todavía no hay grandes series con seguimiento a largo plazo por la obvia razón de que los pacientes operan después de los 60 años de edad. La prótesis primaria dura más que una prótesis de revisión. Y sobre todo en nuestro país todavía no estamos haciendo prótesis, no estamos haciendo seguimiento de las prótesis como es debido en una cohorte bien sistematizada, y esa es la labor que le queda a los médicos nuevos que hoy se están formando. Aquí hay un trabajo que se presentó en el 2007 en la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, en donde hablaba precisamente de lo que sucede cuando nosotros seguimos utilizando prótesis, porque son las que tenemos a nuestro alcance. Los plásticos de mala calidad terminan por producir metalosis, una fijación inadecuada va a producir el desplazamiento del plástico, la colocación desequilibrada de la patela la va a desgastar de un solo lado y va a producir la explosión del hueso, y todo esto va a liberar gran cantidad de debris, que no es más que partículas de polietileno que son altamente tóxicas y que van a originar apoptosis y muerte celular con pérdidas óseas del tamaño que ustedes pueden ver acá. Por tanto, pues tenemos que ver cuáles son las causas que originan el fracaso de nuestras prótesis. Lo más común, la mala alineación. ¿Quién es responsable de alinear la prótesis? El balance ligamentario inadecuado. ¿Quién es el responsable del balance ligamentario? Nosotros.
Y entonces la mayor parte de los problemas está concentrado, dicen por ahí que las 10 primeras causas de complicación de un procedimiento quirúrgico son los dedos del cirujano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el proyecto de lo que nosotros vamos a realizar para darle a nuestro paciente un resultado más o menos satisfactorio y predecible y que nosotros podamos dormir tranquilos. Por ahí dice el doctor Ramiro Padilla de Guadalajara, mientras usted trabaja, el abogado del paciente juega gol. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, pues el signo capital de la ortopedia, el dolor. Va a haber desgaste prematuro que va a producir inflamación y va a producir dolor. El aflojamiento de la prótesis, el desgaste prematuro y el dolor irreversible van a requerir una revisión temprana. ¿Se entiende hasta aquí? Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a operar a un paciente, pues habrá que tener, si ya vimos que el panorama es difícil, pues habrá que valorar realmente cómo vamos a llevar a cabo el procedimiento. Vamos a ver cómo la planeación preoperatoria, y hay otra diapositiva que habla exclusivamente de ella, es harto importante. La planeación preoperatoria implica la selección del paciente, implica la planeación de la técnica quirúrgica y la selección del implante. Si nosotros no hacemos esto, vamos a empezar a poner la primera huella de alojamiento en nuestro expediente clínico. Tenemos que saber qué dio origen a la artrosis que el paciente está presentando. Es muy común que se confunda la neuroartropatía de Charcot con una osteoartrosis y en ese momento operar a un paciente que no se debe operar, que se va a infectar y que probablemente termine en una amputación porque esas artrodesis jamás van a consumir. Y una técnica quirúrgica depurada. Algunos residentes que están aquí me habrán escuchado varias veces y no soy muy popular entre los residentes porque yo odio, y se los he dicho, ese proceso de ¿me chance, no, doc? Bueno, sí, dime la técnica quirúrgica. Pues ahí me va diciendo, doctor. Ustedes como profesionales están aquí para aprender a hacer algo que seleccionaron para hacerlo toda su vida. Y no creo que sea la forma de educarnos el de, ahí me va diciendo. Eso creo yo que deja mucho que desear porque finalmente los que van a enfrentar los problemas legales probablemente sean ustedes. Pero ¿qué más va a suceder? Que el paciente va a quedar insatisfecho. Y que ese paciente insatisfecho les va a quitar pacientes. Ya ha habido casos trágicos en donde la venganza del paciente puede ser muy, muy fuerte. Desde el Ministerio Público hasta violencias. Entonces, de verdad, yo los invito a que estudien mucho. La mala alineación. ¿Qué puede provocar que una prótesis esté mal alineada? Pues los cortes inadecuados. Ustedes y nosotros sabemos que una prótesis tiene un grupo de ángulos que deben respetarse y que normalmente se miden en el posoperatorio, pero que deberían planearse en el preoperatorio. ¿Cuáles son, doctor? Ángulo alfa, beta, gamma. ¿Cuál es cada uno? Son parecidos cuando se hace la medición del ángulo femoral. Ese es el ángulo femoral, es el ángulo alfa. Sí. Después el beta sería el tibial. El tibial. Y en la lateral. Sí. Sería la inclinación femoral. Sí, la inclinación, porque se ve la vía pues, y la inclinación tibial. Ok. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Lo mejor que podemos hacer en el ángulo alfa es que para la estatura de nuestros pacientes que miden en promedio 1,60, planeemos la cirugía a que quede en 5 grados de valgo. Entre más pequeño es el paciente y le damos más grados, la deformidad del valgo va a ser más notoria y la sobrecarga del compartimento lateral va a ser mayor y entonces se hace un efecto de balancín y la presión va a rebasar el paso de punto neutro de fuerzas y la prótesis se va a aflojar. La tibia
debe mantener un ángulo que antes aceptaba que podía quedar en 88 grados para varo. Hoy está comprobado que la prótesis debe quedar completamente en neutro, es decir, 0 grados o 90 grados en la perpendicular, como ustedes lo quieran ver. Y finalmente, el ángulo de inclinación posterior, hay dos tipos de prótesis. Dos tipos de prótesis. Las prótesis que tienen el platillo fijo, en las cuales les tenemos que poner una inclinación de 5 grados hacia posterior, y las prótesis de platillo móvil que tienen incluido este ángulo de Moore, que también es de 5 grados. Y solamente hay una prótesis que es la Columbus, que tiene integrado los 5 grados en el plástico y el corte se hace perpendicular. Por tanto, la planeación preparatoria, como podrán ver, es extraordinariamente importante y tiene valor médico. Y además, si ustedes presentan ante un eventual, que no se les desea a nadie, proceso legal, una planeación preparatoria, una ejecución depurada y un seguimiento sin abandonar al paciente, difícilmente van a perder un juicio. Por tanto, aprendan a siempre incluir su papelito en su expediente. Aquí en el hospital no se está haciendo, pero en sus expedientes privados mantengan siempre la planeación preparatoria, porque todo paciente puede quejarse, aunque ustedes no lo vean. Ya hay más de 20,000 sitios de internet relacionados con planeación preparatoria. Es tan insistente y ha habido tantos problemas en relación a ello, que de verdad es un consejo para todos. Hagan su planeación correctamente y documenten. Porque si no, ustedes pueden ocasionar una iatrogenia o podrán ser acusados de iatrogenia. Y siempre ha sido la piedra filosofal de la medicina. Clínica, planeación preparatoria, ejecución depurada y relación médico-paciente. Y empecemos a hablar ya de la técnica quirúrgica. Después de todo esto que pareciera un rodeo, ¿hay alguna pregunta sobre lo anterior? ¿No? Ok. Entonces, vamos a hablar de la técnica quirúrgica. El abordaje es muy importante. Doctor, ¿tú eres R1? R1. ¿Tú eres R3. Y tú eres R4. ¿Quién me dice de los R3 y los R4 qué es un angiosoma? Un angiosoma es un colgajo muscular subcutáneo que está irrigado por una arteria en especial. Por una sola. Por un película. Así es. Es lo mismo que sucede para un dermatoma, que está inervado por una sola raíz. La rodilla tiene 3 angiosomas básicamente y están situados por la porción medial 2 y por la porción lateral 1. Cuando nosotros hacemos el abordaje medio, tratamos de inclinarnos empezando en lateral y terminando en la tibia en medial. El abordaje en S itálica no favorece una mejoría en la exposición quirúrgica. El abordaje de INSAL, en el cual hacemos un machetazo hasta el hueso, desperiostizamos y separamos, que dicen para conservar la irrigación, tampoco da buen resultado. En general lo que produce es un trastorno muy grave de la nutrición de la patela que termina por producir necrosis de la patela. Por tanto, el abordaje que más he estudiado en grupos de población es inclinado aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros o de 10 a 15 grados hacia lateral en el fémur y hacia medial en la tibia, pasando por el centro de la articulación patelo-femoral. Pero ojo, en este caso ustedes pueden ver cómo había un abordaje previo y cómo aquí, entre más cerca quedó el abordaje previo, la piel empieza a ponerse violácea. Vamos a ver más adelante qué sucede con este tipo de problemas. Otra situación que hacemos mucho los ortopedistas. Primer bisturí. Segundo bisturí. Y empezamos a hacer bisteces. La incisión debe ser lo más recta posible. Por supuesto, los pases de bisturí serán los necesarios, los golpes de bisturí, como decíamos, clásicos. Pero al llegar a la disección fasciocutánea, hay que separar la fascia. Ustedes pueden desplegar toda la rodilla, pero si la llevan con la fascia, no se va a necrosar la piel.
Pero si filetean la fascia y dejan grasa, la fascia pegada al tendón, y un plano del tendón, lo que antes decía que era, ¿este es el peritendón? No, el peritendón es muy delgado. Entonces, hay que separar el peritendón de la fascia para que no haya necrosis. Y en caso de que tengan abordajes previos, tendrán que usar los abordajes previos, aunque no lo quieran, evitando que los angiosomas queden cortados y la piel quede sin circulación. Y solamente podrán cruzar los abordajes que estén perpendiculares a su incisión. Es decir, el abordaje para un maquete. Cuando ustedes hagan su incisión, también vayan planeando su cierre. Aquí pueden ver cómo se despegó la fascia, a pesar de ser una cirugía de revisión. Ustedes pueden ver cómo ya hay fibrosis, la sinovial ya es plana y bastante dura, y tenemos aquí, eso es lo que sucede cuando se hace una sinodectomía. La sinovial vuelve a salir, sigue siendo secretora, sigue produciendo líquido sinovial, pero ya es más resistente a la inflamación, y para eso es que se hace la sinodectomía. Pero vean cómo la piel no tiene ningún trastorno en su color, la grasa tiene circulación, y ya sin isquemia tenemos un material sangrante y de buena calidad sin que la piel tenga áreas de isquemia. Entonces, la disección fasciocutánea es extraordinariamente importante para evitar necrosis de piel. Y esto es lo que sucede cuando nosotros abrimos y no tenemos cuidado de usar todos los abordajes. Aquí le habían hecho una liberación de alerón, se hizo la incisión y se necrosó entre los dos abordajes. Cosas bien importantes. Hay que tratar los tejidos como si fuera la piel de su novia o de su novio, en todo caso, con mucha suavidad. Los tejidos son muy agradecidos si se les trata bien y muy ingratos si ustedes los maltratan. También es importante, los tejidos cierran por afrontamiento y no por aplastamiento. Nosotros cuando apretamos los nudos para que queden muy padres, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un paciente con mucho dolor postoperatorio por la isquemia de la piel, y además vamos a tener el problema de que se van a necrosar los bordes de esas heridas. Y peor aún, los ortopedistas tenemos muchos vicios. A todos nosotros nos han dicho, dale unos puntos en X, ¿sí o no? Usamos mucho los puntos en X. Los puntos en X solamente se utilizan para la isquemia, para hacer el cierre de la boca de los vasos cuando están sangrando dentro de un plano, y se ponen de un solo lado de la herida, no se deben poner de los dos. Los puntos en 8 son para afrontar tejidos que están muy separados, disminuyendo la tensión. Pero cuando se aprietan, como cuando afrontamos planos musculares, lo que hacen es producir isquemia, también aumentan el dolor postoperatorio. No sé por qué le tienen tanto miedo a poner puntos sencillos. Si van a poner un surgente que sea sencillo, el surgente anclado se inventó para controlar la hemorragia en el útero cuando se hace una cesárea, pero no se inventó para cerrar nuestras heridas. No hace más fuerte la sutura. La sutura con el cercaje anclado sirve para disminuir la hemorragia. Nosotros hicimos un estudio que presentamos con el doctor Moreno Delgado y con el doctor Rivero Bocher. En su momento empezamos a ver que la mayor parte de nuestros pacientes, casi la mitad, tenían inadecuada orientación de los cortes. Y o bien teníamos que se había violentado la cortical ventral, o bien algo que es muy frecuente. A esa prótesis que está ahí, que le nota. Inclinada. ¿Perdón? Inclinada. ¿Sí? ¿Qué más? Está floja. No, pero ¿por qué se aflojó? El paciente llegó con mucho dolor. Y si se fijan, es una prótesis ya de las modernas, es una prótesis Kinemax. Aquí está la punta del peroné. Vean la altura. La prótesis estaba extraordinariamente apretada porque lo que cortaron fue insuficiente. El paciente no podía mover y la cantidad de material que se liberó, el debris, produjo citotoxicidad, que probablemente fue el origen
de este aflojamiento que empezó aquí y que terminó con una inflexión. Y además de eso, vean la altura del plástico. Pues consejo, cuando ustedes corten, calculen su plástico desde el momento que van a cortar. Utilicen el lado sano y corten los 9 milímetros. Y para corregir, utilicen la guía de +2 en el fémur o en la tibia, según lo necesiten. ¿Se entiende? Ok. Continuamos. Técnicas quirúrgicas deficientes. ¿Qué le notan a esto? Ínfimo detalle. Pequeño detalle. Está anteversa. ¿Seguro? La tibia está anteversa. ¿Tú, doctora, qué le notas? Está grande. Era la tercera cirugía y así lo dejaron. La primera, la segunda y la tercera cirugía. Así nos llegó aquí al hospital una señora que pesaba como 112 kilos y que tenía 4 meses en cama, porque no, obviamente pues, no podía moverse. La solución que nosotros le dimos pues, quedó bastante bien, la paciente sigue caminando y todavía 2 veces al año viene a visitarme aquí al hospital. Es una persona muy humilde porque trae un poco de azúcar. Y esta paciente ya tiene 10 años de operada. Aquí, ¿qué le notan a esta prótesis? En la parte anterior está despegada de la cortical y está rellenada de cemento. Exactamente. ¿Y qué más le notan? La tibia está anteversa. No, El corte no está al revés. está al revés el corte de tibia. ¿Y qué más? ¿Qué le falta aquí? Plástico. Los cóndilos. Lo que pasó con este es que la guía, y aquí está la marca de la guía, veanla, entraron tan adelante que se llevaron todos los cóndilos y la prótesis les quedó en flexión. Es muy fácil cometer errores. Se quedó cemento en la parte posterior, la rótula quedó ínfera, aquí está el plástico, ¿lo ven? Y la prótesis está invertida. Vean cómo está violentando la cortical posterior de la vida. El polietileno. Todos hemos escuchado, y llega un maestro de los que nos ayudan a resolver estas broncas. Adelante, señor. Todos hemos hablado y hemos escuchado, y quizá hemos repetido el concepto de doble enlace, de triple enlace, de enlaces cruzados. Pero, ¿quiénes están poniendo prótesis de rodilla en la tarde? ¿Para ti qué es esto, doctor? ¿Qué significa para ti doble enlace, triple enlace? Es en buen plan la pregunta, de verdad. Es nada más tratar de que platiquemos todos. ¿Doble enlace? Sí, doble y triple enlace. O sea, cuando te dicen, este plástico tiene doble enlace o triples enlaces. Estamos hablando de los biomateriales. Del polietileno nada más. La configuración tridimensional que tiene, dependiendo de los biomateriales, unos tienen doble o triple enlace para que tengan mejor resistencia, menos posibilidad de tener fatiga o fractura. ¿Okay? Eso es aproximadamente. Cuando nosotros hablamos de doble triple enlace, estamos hablando de la cantidad de cristalización que estamos provocando en el plástico para disminuir la fricción y para aumentar la resistencia a la fractura y a la fatiga. Para producir estos enlaces, lo que es el punto de quiebra es la esterilización. Esterilizar al vacío, esterilizar en aire o esterilizar en nitrógeno. Y se supone que esto es lo que va a producir los dobles y los triples enlaces entre el polietileno o que las cadenas se retuerzan entre sí. Sin embargo, estos biomateriales no han demostrado, todavía no tenemos una forma de que podamos demostrar que se está logrando esto a pesar de que se esterilicen el nitrógeno en vacío. ¿O no es así, doctor Miguel? Es muy complicado poderlo demostrar.
Un plástico, un polietileno, no es más que un fluido superenfriado, igual que los vidrios. Los vidrios, normalmente, el material que los forma es líquido, pero a la temperatura ambiente es sólido. Es como si fuera hielo para ese material. Igual el plástico. Y se comportan como fluidos. Nosotros, en un plástico que tiene enlaces sencillos, se van a formar olas que son tomadas, aplastadas por el metal de la prótesis, y va a producir la esfacelación del mismo y va a producir la liberación de gran cantidad de debris. Entre más se esterilice el nitrógeno, la superficie es más brillante, está más compactado, el plástico tiende a ser menos blanco y tiene mayor capacidad de tener una acción antifriccionante. Y se supone que el triple enlace, que es ahorita el modelo que debería privar en las situaciones actuales, tiene una elevada cantidad de material cristalizado que va a disminuir la cantidad de debris que se está produciendo. Entonces, desafortunadamente, no se ha resuelto el problema y los plásticos siguen durando aproximadamente 100.000 ciclos por cada milímetro de espesor. El aflojamiento aséptico o la falla mecánica, como se ha dado en llamar, se origina primero en la rótula, en segundo lugar en la tibia, y el fémur es autoestabilizable. Es muy poco frecuente que el fémur sea el primero en fallar, a menos que se le haya provocado un problema durante la colocación. Aquí podemos verlo. Aquí está la imagen teórica y aquí vemos la imagen práctica del aflojamiento y el aflojamiento del fémur. Vean cómo es más extenso el aflojamiento de la tibia. La reserva ósea. Generalmente nuestros pacientes son pacientes que operamos y ya tienen cierta edad. Tenemos pacientes en los cuales la prótesis de rodilla no alcanza. Hay pacientes que tienen rodillas muy grandes y no tenemos disponibles las prótesis de tamaño extra grande y extra grande. Y lo que se ha recurrido, por ser lo más fácil, y yo lo he hecho, ya el paciente está abierto y no tenemos el recurso, es a hacer un corte para que quede paralelo a la cortical ventral, pero sacrificando los cóndilos posteriores, lo cual por sí mismo va a aumentar la carga sobre los centros instantáneos de giro establecidos en la tibia. Pero nuestros pacientes también tienen deficiencia de la mineralización. En muchas ocasiones los pacientes reumáticos terminamos cortando y regularizando hasta con el bisturí las superficies óseas, de que el hueso está de bastante mala calidad y puede llegar a producir problemas como el arrancamiento de la cortical con el tendón, vean, aquí está el pedacito, y la rótula está hasta acá arriba. Pero además de eso, tenemos que esa prótesis fue colocada en flexión, se violentó la cortical ventral del fémur, y en este otro caso tenemos que los cóndilos desaparecieron. Vean aquí sí hay cóndilos, y acá todos los cóndilos desaparecieron, y vean cómo en esta prótesis, en donde se le puso un vástago cementado, como se hacía antes, toda la cortical ventral se reabsorbió. Entonces, tenemos que diseñar nuestra prótesis, tenemos que diseñar nuestra técnica quirúrgica para que el hueso también se vuelva a funcionalizar. Nosotros tendemos, esta es la diapositiva que ya habíamos visto, a veces tendemos a cortar muy poco y en otras ocasiones somos muy generosos. Hay que cortar estrictamente lo necesario. Eso es bien importante. Otra prótesis fallida. ¿Aquí qué piensan que pasó? Es que se cortó en barro la tibia. ¿Qué más? Y está mal orientada. Así es. ¿Qué más? Y aparte se cortó muy poco de la tibia. Así es. Muy bien. Pero por otro, y además, ¿qué otra cosa? Se pasaron. El corte fue brutalmente malo, ¿no? Vean cómo de aquí a acá hay los 22 milímetros que normalmente debe haber, y de aquí a acá hay como
14 milímetros. Es decir, a la hora de medir, se cortó más de un lado que del otro y se puso la prótesis, lo cual hizo que la prótesis se recargara en la cortical lateral y que además pusieron una prótesis que es más grande. Vean, aquí termina la tibia y vean todo lo que sobresale. El paciente acudió con nosotros por dolor y la evolución fue, pues, a ponerle una prótesis de revisión. También la osteolisis. Todo el mundo hablamos de que hay defectos óseos y hay osteolisis de causa miscelánea o de causa indeterminada. Casi siempre tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos durante la técnica quirúrgica. Esta es una imagen muy bonita que ustedes la pueden bajar de internet, en donde vemos cómo funcionan los ligamentos cruzados, y únicamente la estoy poniendo aquí con el objetivo de decirles: hay que respetar los ligamentos en la prótesis. Los dos ligamentos colaterales y el ligamento cruzado posterior son muy importantes. El viejo debate entre si quitamos el ligamento cruzado posterior o no lo quitamos, háganlo como ustedes lo quieran. Al quitar el ligamento cruzado posterior facilita colocar la prótesis. De verdad, es bien fácil, ya no hay resistencia atrás, ya puede meter incluso una pinza que sirve para balancear los ligamentos, podrán tener todo lo que quieran, pero hay un pequeño detalle. Los ligamentos cruzados, especialmente el ligamento cruzado posterior, el 30% de su peso seco es tejido neural y tiene corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Batter-Pacini, que son de presión y de posicionamiento. Tiene terminales libres, por lo cual muchas veces queda doloroso al retirar el ligamento cruzado posterior, y además una rica irrigación. Entonces, la decisión es de cada cirujano. No voy a criticar a quien le guste sacrificarlo. A mí, en lo personal, me gusta conservarlo. Todo el mundo defiende lo que quiere hacer, y que la prótesis estabilizada es muy buena y que tiene menos luxaciones, también es muy relativo. Entonces, eso tienen que verlo, y la decisión es muy personal. Y aquí, otro corte en barro en un paciente reumático. Un corte en barro en un paciente reumático, en donde le pusieron cemento para compensarlo y finalmente terminó por fracturas. Y cuando nosotros abrimos, encontramos unas enormes pérdidas óseas y tuvimos que empezar a reconstruir con cemento para poner los componentes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, esta diapositiva lo que intenta decir es: para una revisión, en general, se ponen componentes más pequeños. Es muy poco frecuente que utilicemos el mismo tamaño o tamaños más grandes. Siempre en una revisión, por favor, pónganle vástagos largos, la calidad de huesos no es buena. Siempre prefieran los injertos óseos a los metales. Y finalmente, lo último a lo que pueden recurrir serán los compensadores metálicos. Entre más material inerte pongan, más riesgo de infección van a tener. No porque el material sea la causa de la infección, sino simple y llanamente porque el metal y el plástico no tienen mecanismos de defensa. Esta fue la forma de resolver el problema. ¿Ok? Esos son los compensadores metálicos. Yo esta diapositiva la uso para decirles: a mí no me gusta hacer esto. Yo no sé al doctor si les gusta, pero yo hago el corte y saco un rectángulo para que pueda meter un cilindro para que cargue, en lugar de estar poniendo cuñas que finalmente van a seguir teniendo esfuerzos cisallantes. Yo prefiero esfuerzos compresivos. Y esta paciente, vean, a pesar de esta falla tan obvia y tan terrible, esta paciente tenía una prótesis geométrica que ustedes pueden ver ahí, y una prótesis esferocéntrica que habían sido colocados 22 años antes, y siendo reumáticos. O sea que las prótesis de rodilla, a pesar de todo y a pesar de los muchos que se les ha satanizado, sí funcionan. En otros casos, se hacen maquetes de manera incorrecta. Aquí pueden ver cómo este paciente, aquí está la huella del maquete,
Y aquí esta línea marca cómo hicieron el maquete. Entre más plana sea su esteotomía cuando hagan un maquete, el desplazamiento de la diáfisis va a ser mayor y van a terminar llevando la carga nuevamente al compartimiento medial. Vean cómo aquí la diáfisis está dirigida al compartimiento medial. El radio de la curva no debe ser mayor del tamaño de la metáfisis para que esa curva pequeña desplace un mínimo y se pueda colocar adecuadamente la prótesis, porque cuando hacemos un maquete y el paciente ya tiene previamente artrosis, no va a cambiar. ¿Cómo cambias? ¿Algo pasó? Y entonces lo que hicimos fue volver a hacer el maquete ya con una curva más pequeña, tratando que regresara la diáfisis al centro. Vean cómo pudimos lograr que la diáfisis quedara en el centro, pero al estarlo armando se nos fracturó. Vean aquí cómo quedó. Y finalmente logramos este resultado al colocar la prótesis. La paciente quedó bastante bien, quedó muy satisfecha, y lo más importante, a pesar de todo este masacote que tiene aquí, pues ahí arriba nos cuidaron porque la paciente quedó absolutamente sin problema. Aquí tenemos otro caso donde también la mala alineación y al haber hecho muy poco corte quedó muy apretado y se fracturó la prótesis, y los ligamentos se vieron muy comprometidos porque se arrancó el ligamento colateral medial. En otros casos, como este, es evidente que se violentó la cortical detrás del pie. La prótesis quedó en una extensión brutal y aparte la tibia quedó cortada al revés también, ya está presionando sobre la cortical posterior. Entonces, este tipo de fracturas suele darse en este tipo de pacientes. En general, la mejor solución para una prótesis infectada es la artrodesis. Muchos pacientes, más del 50% que se les coloca una prótesis de revisión de manera tardía, tienen recidivas antes de los 5 años y se está gastando dinero y dinero. Entonces, hoy hay muchos recursos, ya no solo tenemos los clavos retrógrados, también tenemos vástagos largos, tenemos las prótesis de bisagra, pero en general las fracturas y las infecciones terminan con la artrodesis de los pacientes. ¿No es cierto? Y los costos de atención. Una prótesis de revisión, ¿alguien tiene idea cuánto cuesta? 80,000 pesos. 80,000 pesos. En Médica Sur, un paciente con una infección de rodilla, en general está gastándose alrededor de $1 millón de pesos. Y aquí no andamos tan mal, a razón de 6,000 pesos por día de hospitalización. ¿Y esa rodilla qué les parece? ¿Quién me dice el diagnóstico? Si es residente, el doctor Solano le va a poner 10. Y si es de base, le va a dar un día de descanso. Se ve espantoso, ¿verdad? Es una metalosis. Resulta que todo el plástico se reabsorbió y este metal empezó a liberarse. Esta es la imagen que tienen las prótesis metal. Y el problema grave que metal, como selección componentes con peso atómico muy elevado, se absorben y producen el mismo efecto que el plomo. Se depositan en la cortical cerebral, producen apoptosis y aceleran la atrofia cortical con todos los cambios que ya conocemos. Y finalmente nosotros aquí en el hospital, ¿qué es el problema que tenemos? Pues seguimos teniendo aproximadamente un 3.2% de infecciones en las prótesis de rodilla. No es cierto que se nos infectan todas, pero sí tenemos
una cifra elevada comparada con los alemanes, que tienen un 0.75 de infecciones, menos del 1%. Y lo curioso es que se infectan más los hombres entre 70 y 80 años. Ahorita hay un gran debate de por qué les estamos pidiendo a nuestros pacientes pruebas funcionales hepáticas. La hipoalbuminemia se ha relacionado, que habla de desnutrición, de deficiencia proteica, se ha relacionado con mayor número de infecciones. El tabaquismo, un paciente que fuma aumenta su posibilidad de infectarse hasta 10 veces en relación a lo que puede infectarse un paciente que no fuma. Y sobre todo nuestra gran amiga, la diabetes. Aquí tenemos algunas cifras, pero lo que aquí quiero resaltar con este pequeño estudio que hicimos nosotros y que mandamos para publicar es que nuestra tasa de infección sigue siendo el 3% y que la mayoría de los pacientes tienen complicaciones médicas. Por eso hay que seleccionar a nuestros pacientes. Selección del paciente, selección del implante y técnica quirúrgica depurada. Obviamente hay otro grupo de pacientes que van a tener este tipo de problemas. Problemas de vasculitis con necrosis de la piel y pérdidas cutáneas, exposición de la prótesis. Yo no sé por qué este paciente no se infectó, pero finalmente tenemos que ver que los pacientes reumáticos tienen el doble de posibilidades de infectarse, pacientes que toman metotrexate, la cuenta de linfocitos baja, los manejos de tejidos, a veces nuestros residentes son bastante encundiosos y se paran con muchas ganas, etc. Y bueno, pues ya estamos viendo el problema de la infección. Y acá los doctores están utilizando el clavo ahorita inyección para resolver el problema de la artrodesis. Y vamos. Es bien importante considerar estos elementos. ¿Por qué la artrodesis da tan buenos resultados? Uno, en primer lugar, el reimplante siempre se va a hacer con una técnica en 2 tiempos. Se le tiene que poner a un paciente un puente para que podamos nosotros administrarle antibióticos por vía parenteral durante meses. Hay que hacer varios desvidamientos. Hay que esperar a que el paciente tenga entre 2 y 6 meses sin infección antes de hacer la recolocación de la prótesis. Debemos ver que el paciente tenga una buena reserva ósea y debemos corregir todos los factores predisponentes. Un paciente que nosotros queremos regresar rápido a su ambiente familiar sin todos estos problemas, pues hoy con los nuevos recursos en donde los fijadores que hacen un elemento accesorio que dura menos tiempo usándose, puede hacerse incluso en donde el paciente que no se ha cambiado sus factores de riesgo y vamos a resolver rápido un paciente diabético que se puede descompensar mientras se hace todo esto. También se puede usar la artrodesis cuando hay grandes pérdidas óseas. El problema es nada más el acortamiento. No vamos a tener tanto el problema de poder colocar una prótesis y vamos a poder resolver más rápido el caso. También se puede hacer cuando el paciente está en mal estado general. Nosotros tenemos un paciente diabético que la infección lo descompensa, que va a la terapia intensiva, que no se ha resuelto, se desbrida enérgicamente, se le hace una artrodesis y el paciente mejora médicamente también. Y finalmente, aquí tenemos que tener todos los elementos de la rodilla íntegros para poder hacer el recambio y la artrodesis va a resolver también los problemas del aparato extensor. Entonces, como ven, este ha sido un recorrido por todas las desgracias que suceden con las prótesis de rodillas. El diagnóstico de la infección. Otro enorme capítulo. Les voy a decir algo. Desde el punto de vista de Jesús Pérez Correa y de lo que he leído, los reactantes de fase aguda son hoy por hoy las mejores armas que contamos aunados a la clínica. La velocidad de sedimentación elevada que persiste por más de 3 semanas después de la cirugía en presencia de dolor posterior a una prótesis, lo más probable es que esté infectado ese paciente y hay que entrar a lavarlo y a quitarle la citoría si quieren retener la prótesis. Si no empezamos nuevamente el juego de los antibióticos y demás, vamos a ir al desastre. La velocidad de sedimentación en estas condiciones tiene una especificidad del 64%. No es demasiado, pero es mejor que el resultado de los leucocitos marcados, en donde la especificidad es del 51%. Entonces,
da mejor resultado. La proteína C reactiva de alta sensibilidad, que sí se las hacen aquí en el hospital, se la piden como tal, llega en casos de sospecha de infección a una especificidad hasta del 70%, que es aproximadamente lo mismo de los cultivos que se hacen adecuadamente. Un cultivo no se hace mientras está recibiendo el paciente antibióticos, no se hace del exudado que sale por encima de la piel, no se debe hacer del material que está sanguinolento. Debe buscarse material purulento y que venga del fondo de la herida para que se obtenga el crecimiento bacteriano. De otra manera nos estamos engañando. Hay que pensar que hay elementos nuevos para hacer el diagnóstico. El tejido que vamos a mandar a la cultivo biopsia se está sometiendo a sonicación, es decir, pues, hay una agitación ultrasónica que desprende las bacterias. Eso se centrifuga, se somete, se siembra y ahí es donde obtenemos hasta 90% de especificidad para este tipo de enfermedades. Se están desarrollando vacunas. En la Universidad Complutense de Madrid, ahorita, el año pasado, lograron empezar a obtener anticuerpos contra el genoma del estafilococo dorado. Eso abre una posibilidad de que en el futuro podamos tener una vacuna contra este tipo de gérmenes. Ustedes han escuchado ahorita que la robotización está en pleno. Ustedes no imaginen el robot para prótesis de rodilla como un Arturito que llega y va a operar. El robot no es más que un implemento más o menos como un refrigerador pequeño que tiene un brazo mecánico y que se coloca y se hace lo mismo que se hace para poner las prótesis con navegación. Se ponen los mismos clavos, los tornillos, los sensores, pero ya no usas guías. El bracito tiene una sierra en su extremo. Lo colocan en la posición inicial y te dices, a trabajar y en 3 minutos hace los cortes. Ya no hay tanta invasión de los tejidos, de sepárale, voy a poner la guía, la pongo, martillazo, acomódale aquí, ya se me zafó, le toso encima la guía, todos esos detalles que a veces nos pasan. Ya el robot hace el corte e incluso con mínima invasión, que es también otro de los futuros que vamos a tener, porque ya no vamos a necesitar las guías para llevar a cabo el procedimiento. El ambiente controlado. Ahora hay una variedad de cirugía que se inventó en la NASA. Originalmente se inventó para reparar las naves espaciales. Se llaman trajes biomecánicos. Se le pone al cirujano y entonces el cirujano tiene unos lentes de realidad virtual y él empieza a hacer su cirugía. Pero quien le está ejecutando es el robot que está adentro en base a los movimientos del cirujano. Y toda la sala está estéril y la cabeza del paciente sobresale para que anestesia la controle. Entonces, se reduce la contaminación ambiental. Y finalmente, ahorita para diagnóstico, también en Alemania, se está trabajando con PCR para el genoma bacteriano. Va a llegar el momento que el diagnóstico va a ser, sí, ok, de acuerdo con esto, las inmunoglobulinas, tú, al ponerle una corriente eléctrica a las proteínas, van a desplazarse y van a producir diferentes cargas, se llama electroforesis, y van a poder decirte, de acuerdo al peso molecular de este genoma que tú me estás pidiendo medir, la bacteria que está infectando a tu paciente es fulana de tal. De ese tamaño son las cosas que hoy se están desarrollando. Y pues ahí están las 10 primeras causas de complicación y de infección en los pacientes. Y un favor, de verdad, hay que lavar las manos. La artrodesis como último recurso. La AOS tiene una guía de práctica y de práctica clínica acerca de las prótesis de todo tipo, especialmente las de rodilla, y en ese modelo vean asepsia, antisepsia, aire ultralimpio, profilaxis antibiótica de acuerdo a la microbiota. Esto significa no dar demasiado tiempo y dar antibióticos de espectro controlado, corregir factores de riesgo, hacer una técnica quirúrgica depurada, el manejo del dolor postoperatorio. Cuando nosotros mantenemos un paciente con dolor, se van a liberar gran cantidad de enzimas inflamatorias que van a producir
algunas de las sustancias inhibidoras de la migración de los macrófagos y de los neutrófilos, produciendo un aumento de riesgo para la infección. Hay que reponer la sangre arterial del paciente y sobre todo hay que tratar con mucho cuidado los tejidos. ¿Ok? Entonces, todo lo que hacemos aquí en este hospital, por eso se llama UMAE, son procedimientos de alta demanda técnica para el cirujano y en donde todos tenemos que participar porque las cirugías de reducción tienen resultados poco predecibles y son demasiado costosas. Muchas gracias por escuchar.